9:18, seguimos hablando de salud y de los problemas que encuentran los ciudadanos cada vez que acuden a un centro de salud. Conversamos con Silvia Pezá, exministra de Salud. Ella es médico cirujana y también especialista en salud pública. Doctora Pezá, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy. En los minutos que ocupamos atendiendo las llamadas, seguro usted ha podido escuchar cuáles son las principales quejas de los ciudadanos, ¿no? No hay profesionales en ciertas especialidades, las citas a uno se lo dan 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Más adelante, equipos malogrados, largas filas para sacar citas, gente que tiene que pernoctar fuera de los centros hospitalarios para poder sacar las citas, y podrían ser más temas, ¿no? Es muy amplio. Pero ¿cómo lo abordamos? ¿Por dónde empezamos para solucionar este gran problema? Bueno, gracias por la pregunta porque es fundamental. Lo primero que debemos entender, y nos gustaría, ahora sí, como cualquier persona que vive en el país, es saber cuál es la agenda del gobierno para abordar estos temas, porque yo no creo que desconozcan de los mismos. Y si me preguntas a mí cómo abordaría el tema, lo primero que te diría es que lo abordaría por mejorar el primer nivel de atención, o sea, los centros y puestos de salud. Y yo sé que todo el mundo habla de lo mismo y todo el mundo se llena la boca de lo mismo, pero ojo, esto es fundamental. ¿Y por qué abordaría primero los establecimientos de salud de atención primaria, o sea, los centros y puestos de salud? Porque es donde se genera mayor impacto en la población, por un lado, y donde atiendo primero a la población. La falta de especialistas, la falta de equipos, las largas colas en los hospitales, todos los problemas que la gente ha evidenciado a través de las llamadas y que sigue evidenciándose todos los días, en realidad es parte del sistema hospitalario. Habría que ver, en algunos casos sí, efectivamente también en los centros y puestos de salud, pero hay que solucionarlo de una forma más activa. Por eso mi sugerencia, empezar por las dos puntas de este gran iceberg, ¿okay? Porque después tenemos otros temas que resolver, que es por un lado el hospital y en simultáneo trabajar en los establecimientos de salud o empezar a trabajar los establecimientos de salud de atención primaria para destrabar las atenciones que existen en los hospitales y que no se transforme de nuevo como teníamos hace 5 años atrás el hospital en un gran puesto de salud. Señora Pezá, buenos días. Usted ha sido ministra de Salud en nuestro país, tiene experiencia de haber trabajado en otros países conocidos por su eficiencia en las prestaciones de salud, como Israel. Yo quisiera preguntarle sobre un tema que se mencionó durante la pandemia y que sigue siendo algo irrealizado, que es la unificación de los sistemas de la salud pública, porque tenemos una red de hospitales, una red de centros de salud y de médicos del Ministerio de Salud y otra diferente de e-salud. Por supuesto que tienen financiamientos diferentes, porque en el caso de salud hay una cotización que hacen los asegurados, de la misma manera que los empleadores. Pero, ¿cómo se puede hacer? ¿Dónde hay un modelo que nos permita tener un norte para que no suceda que hay una competencia innecesaria, que hay una planificación que no tome en cuenta la existencia de estas dos redes y que no se hagan compras en común que abarata, como sabemos, el precio de las medicinas? Fernando, buenos días. Yo creo que hay acá varios temas, ¿ok? Y vamos a tratar de separarlos para hacerlo más didácticos posibles. Por un lado, tiene que haber efectivamente una voluntad política. Si no hay voluntad política de hacer una unificación del sistema de salud, difícilmente esta va a funcionar. Esto va desde la cabeza para abajo, no desde los intermedios. Esto es por un lado. Por otro lado, sí, por supuesto que hay diferentes modelos donde se podría uno utilizar como base o como ejemplos y hacer los respectivos cambios para nuestro país. A mí me gusta siempre el modelo de Suecia, hay otra gente que le gusta el modelo inglés y hay otros, por ejemplo, que les gusta el modelo de Austria o el modelo israelí. Unos, en un caso, utilizan el financiamiento, que es otro tema importante, solamente de los recursos públicos a través de los impuestos. El otro hace un mix entre recursos públicos y el pago de bolsillo. Y por último tenemos, por ejemplo, el de Israel,
que no solamente utiliza los recursos públicos, sino que además se paga a empresas que por muchos años ya están dando el servicio de salud, son 4 específicamente, y esas empresas se encargan por capitación de dar la atención correspondiente. Cada país tiene sus particularidades y nosotros también la tenemos. Acá ha habido una iniciativa hace muchos años y sé que el doctor Alfonso Nino está tratando de empujar este carro, que es el de las redes integradas. ¿Qué significa redes integradas? Que se integran todos los sistemas de salud. Es un modelo que se está tratando de implementar y entiendo que el doctor Nino, a cargo de este proyecto en este momento, está tratando de sacarlo adelante. Yo he tenido algunas reuniones con el doctor Alfonso Nino y sí tiene muy claro el modelo. El problema es ejecutarlo y tener además el apoyo político para que esto funcione. Por eso, Fernando, no solamente se trata de financiamiento, no solamente se trata de las compras, que sean compras corporativas a nivel nacional. Podríamos hacer, si vamos en el imaginario no solamente compras corporativas a nivel nacional. Podríamos hacer compras corporativas con Ecuador, con Chile, no Brasil, porque Brasil tiene su propia industria de manufactura de medicamentos y vacunas, pero incluso con Colombia. Se dan cuenta de que hay diferentes modalidades y que podemos tomar cualquiera de ellas. Doctora Pezá, ¿y qué papel juega la corrupción en todo esto, ¿no? Equipamientos que sobrevalorados, que luego se malogran o que se dejan malogrados para que vayan a la clínica privada, medicinas que no se entregan, pero que al frente, ¿no? En la farmacia del frente sí las puede conseguir uno a precios muy caros. ¿Qué papel juega la corrupción? Es muy alta, o sea, tenemos lo que yo llamaría, y suena horrible, microcorrupción y la macrocorrupción, o sea, a nivel ya gubernamental, a nivel de regiones, a nivel de redes, etcétera, que es el dinero, vamos a llamarlo grande, que ustedes ven, pero hay también exactamente lo que tú estás diciendo, Mabel, que es la microcorrupción, que es que no funcione este equipo para yo mandar a otro lado, frente, por ejemplo, a mi paciente, del cual yo recibo un plus o un porcentaje, o dejar que la vacuna o que el medicamento se venza para poder vender el medicamento, la vacuna que yo tengo en mi laboratorio. O sea, esa es la microcorrupción. O darle un plus a la enfermera que está atendiendo o al técnico que está atendiendo para que me atiendan primero. O sea, son de diferentes lados, no solamente es por parte del proveedor, también es por parte del usuario del servicio. Y eso es lo que deberíamos en realidad tener algún tipo de sanción, porque es importante la micro y la macro corrupción en todo este sistema que ya de por sí vemos que no está funcionando. Señora Pezá, una de las quejas más generalizadas es la demora para obtener una cita. Estamos a veces ante casos de meses frente a necesidades médicas urgentes. ¿Cuál es la causa de tanta demora? ¿Es que hay demasiada demanda o es que estamos mal organizados? A ver, acá sí tenemos que hacer un mea culpa como Estado y como sociedad. Por un lado, con menor educación en salud, pues esperamos al momento de la emergencia o de la desesperación para llegar. Deberíamos tener acciones primariamente de prevención. Eso es por un lado, que se llama la atención primaria. Esto va acompañado, y vamos a hacer un mea culpa, y lo puedo hacer yo también como exministra, de la poca cantidad de especialistas que tenemos tanto en Lima como en regiones, y sobre todo voy a hablar de regiones. Y hay un tercer punto que es, y que no creo que sea algo para enorgullecernos, porque no lo es, pero sí, en prácticamente todas las partes del mundo. Yo he estado revisando el otro día unos reportes de la Autoridad Nacional Sanitaria del Reino Unido, y la demora para una emergencia era hasta de 3 meses. Es una brutalidad para el Reino Unido. Sí. Y no es menos para nosotros. Pero por eso le digo, ahí tiene que haber un sistema de atención o de prevención primaria, o sea, de no llegar a esa emergencia antes de que tengamos que ir. Y además la gente tiene que saber los signos de alerta, cuándo ir, cuándo no ir, no esperar. Muchas veces también
sí entiendo que es un factor económico, que no se va al establecimiento de salud porque no tengo si tengo que pagar de mi bolsillo y es sumamente costoso, entonces prefiero esperar a que me ponga peor. Claro, pero eso esperar a que me ponga peor no necesariamente soluciona el problema, sino a veces lo puede complicar, ¿cierto? Con complicaciones de la atención. Entonces, son diversos factores acá que yo creo que podríamos conversar toda una mañana con mucho gusto al respecto. Bueno, encantados. Cuando quiera, señora, y tenga una mañana libre, véngase por acá que aprenderemos mucho con usted. En todo caso, muchas gracias por la respuesta que nos ha dado hasta ahora y permítame decir que hemos recibido una notificación del Hospital Arzobispo Loaiza, por el cual tenemos naturalmente el más grande cariño, en particular yo, que tengo una familia vinculada a él desde hace más de 150 años, nos hace saber que se está adquiriendo un nuevo mamógrafo y que implementarlo supone acondicionar espacios y formar un equipo nuevo para que sepa usarlo. Me imagino que cada mamógrafo tendrá especificidades técnicas nuevas. De manera que hay que tener paciencia. Está en marcha la solución a ese problema. No se pretende beneficiar al sector privado. Se ha comprado un mamógrafo, llegaremos ya y nos encantaría poder visitar el Hospital Loaiza cuando esté funcionando para dar un testimonio visual de que ya hay un público que está haciéndose mamografías ahí en prevención del despistaje del cáncer. De manera que agradecemos esta información que nos ha llegado directamente desde el Hospital Loaiza, que como sabemos depende del MINSA y es uno de los más grandes que existen en nuestro país. Muy bien, vamos a estar a la espera entonces, que no tarden. Son las 9:30, nuevamente agradecemos a la exministra de Salud, Silvia Pezá, y escuchamos la actualización de los titulares.